Bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Economía de la Facultad de Economía y Negocios y en conjunto con Campus TV. El día de hoy tengo como invitada a una gran colega, a Andrea Bentancor, quien es doctora en Economía Aplicada de la Universidad de Wisconsin-Madison y su área de expertise es Economía de Género y también Economía Laboral. Así que quiero dar la muy bienvenida a mi colega que aceptó en este caso la idea de poder conversar hoy día sobre un tema muy particular, que es la pandemia y la crisis económica tienen rostros femeninos. Así que muy bienvenida, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Bueno, qué bueno que podamos incluir este tema tan importante en este ciclo de discusiones sobre el COVID que estamos teniendo. Así que muchas gracias. Sí, para comenzar, Andrea, un poco, entender un poco cuando estamos hablando acerca de lo que es, o quizás la diferencia entre lo que es la desigualdad de género y violencia contra la mujer. ¿De qué estamos hablando? ¿Y cómo lo estamos sufriendo actualmente en Chile y sobre todo ahora con lo que es la pandemia? Sí, bueno, la desigualdad de género tiene varias dimensiones, varias aristas. Desde la perspectiva económica, una variable que muchas veces tomamos como síntesis es la brecha de ingresos, que ingresos incluye los ingresos de las trabajadoras cuenta propia, microempresaria, empresaria, y también de las asalariadas, o sea, la brecha salarial en sí misma. Esa es una variable de síntesis bien importante para nosotros, para nuestro análisis como economistas, pero también las brechas en el mercado de trabajo en términos de actividad económica, participación laboral femenina, tasa de empleo, desempleo, trabajo part-time, trabajo informal, o sea, todo lo que es calidad del empleo y brechas de calidad del empleo son muy importantes para nosotros, para nuestro análisis. Economía laboral, economía de género. La violencia, la falta de autonomía económica, todo lo que merme la capacidad de las mujeres de generar ingresos autónomos, obviamente tiene sobre el grupo de mujeres, sobre las mujeres, tiene un impacto sobre la desigualdad. O sea, tiene un impacto sobre su capacidad de generar ingresos y por lo tanto sobre las brechas. Además porque la violencia tiene distintos ámbitos que van más allá de lo que se entiende por violencia intrafamiliar. Y esto se refleja un poco en cómo ha evolucionado la legislación, primero desde una perspectiva de violencia intrafamiliar exclusivamente, y ahora ya se está viendo más como violencia de género, lo que comprende la violencia en el pololeo, con la reciente ley Gabriela, la violencia que tiene la forma de acoso sexual, laboral, en el trabajo, que también tiene un impacto económico en las empresas, en la productividad, en las licencias médicas, en el autoestima, el acoso callejero, que determina que en algunas zonas, territorios, las mujeres no quieran andar de noche, no quieran volver tarde de su trabajo. Todo eso tiene una magnitud en cuanto a cosas tan prácticas como la disponibilidad de hacer horas extraordinarias, pagadas, la disponibilidad de hacer capacitaciones, o sea, todo lo que te puede limitar el hecho de tener la presencia física de que en algún momento puede ser sujeto de violencia, que es algo que ha ido quedando más claro en estos 2 últimos años por todas las manifestaciones que han ocurrido y también por estas manifestaciones culturales como las performances en la calle multitudinarias que trataban el tema de la violencia en sí mismo. Ahora, una cosa que yo creo bien importante para hablar es la magnitud del tema, porque cuando hablamos de violencia, los últimos 15 años hablamos de 100.000 denuncias al año, y hablamos de 30.000 detenidos. 100.000 denuncias al año ha sido un número estable en los últimos 15 años que te habla del fenómeno, pero los detenidos sí han evolucionado de 5.000 cuando no había ninguna legislación en 2005, por ejemplo, la legislación es 2006 la primera, y han ido evolucionando, creciendo hasta los 30.000 con el cambio que ha sucedido en el Ministerio Público, en la justicia, en las fuerzas del orden, pero son números muy importantes. Y cuando tú tienes los estudios cualitativos que te dicen que se llega a la denuncia después de 7 años, entonces te das cuenta que ya fracasaste, o sea, cuando tú llegas a la denuncia ya fracasaste y tienes 100.000 casos. Entonces, en este momento de pandemia que estamos hablando de crecimiento, de hacinamiento, de una contingencia que está incrementando la violencia, que no es solo la violencia de género, también es la violencia contra los niños, la violencia directa contra niños y niñas, el abuso sexual contra adolescentes. Estamos hablando también de que cuando hay violencia de género los niños son víctimas,
y hay un tema de trauma en los hogares. Estamos hablando de números gigantes, muy grandes, y le estamos poniendo tasas incrementales en este periodo muy importante. Entonces, en ese sentido, importante tratarlo, importante esta conversación que estamos teniendo, las conversaciones que se están dando en los medios, y bueno, y todo lo que se puede hacer desde la política pública. Sí, cuando estamos hablando acerca de la violencia, pareciera que obviamente el tema de la pandemia, que nos tiene en este encierro a todos medio bien complejo, parece que a las mujeres obviamente le tocó un tema más fuerte, porque obviamente las mujeres desarrollan mucho más trabajo, lamentablemente, dentro de los hogares, y esto tiene también una influencia en la violencia, y no solamente desarrollan el trabajo que realizan normalmente como profesionales, sino que también tienen otras tareas. Parece que también existe una violencia económica asociada al tema también. No sé si nos puede explicar un poco. Bueno, efectivamente, en épocas normales, la encuesta de uso de tiempo, que por primera vez se hizo en Chile en el año 2015, muestra que las mujeres al día dedican 6 horas al trabajo doméstico y de cuidado, en promedio en el país, con una encuesta representativa a nivel rural y urbano, los hombres la mitad. Entonces eso es en contextos normales, o sea, eso ya te afecta tu capacidad de generar ingresos como grupo. ¿Sí? Puede haber excepciones de mujeres que no enfrentan esta traba, pero en términos generales es lo que muestran las cifras representativas. Hoy por hoy, con la sobrecarga de trabajo doméstico vinculado al confinamiento, mayor cuidado infantil de otras personas, de personas que se enferman, etcétera, en el encierro, en el confinamiento, estas brechas deben haber aumentado. Por otra parte, las personas que están teletrabajando y haciendo otras tareas a la vez. Entonces la capacidad de rendir, de trabajar las mismas horas, de tener la productividad también se complejiza. Y se ha agravado la situación porque los niños no están yendo al colegio, pero en muchas partes se está intentando que funcione la educación a distancia. Y cuando tú tienes niños pequeños, niñas pequeñas, y hay que acompañarlos, hay que enseñarles en la práctica, hay que acompañarlos en el desarrollo de tareas, hay que enseñarles a leer. Entonces tenemos mujeres que están siendo maestras, están cuidando el hogar, tenemos jefas de hogar que hacen todo a la vez y además trabajan, entonces, no sé, trabajan de noche, no sabemos cómo trabajan. Entonces es una situación bien compleja para generar ingresos y probablemente determinante de una mayor brecha en el futuro, porque cuando se salga de esto, ¿se va a salir con trabajo o no se va a salir con trabajo? O sea, todos son análisis que vamos a tener que hacer seguimiento y después hacer políticas paliativas para moderar los efectos adversos de toda esta crisis. Sí, no, es una muy buena pregunta. El hecho de que, bueno, durante la pandemia, no sé cuáles son las medidas que podría tomar el gobierno como una política pública para poder ayudar o solventar, o también los hombres, cuáles son los roles que deberían, están claros los roles que deberían asumir, pero cómo podríamos ayudar en ese sentido. Y lo otro que dice bien, muy bien, es que, claro, terminada la pandemia, ¿cómo estas mujeres ahora van a tener que ponerse al día, lograr competir en este mundo tan globalizado? Sí, donde la demanda va a ser menor, o sea, el empleo va a caer. Entonces, ¿cómo se van a reinsertar o cómo van a mantener esos empleos cuando termine la aplicación de esta ley de protección del empleo? ¿Cómo va a ser la vuelta? Eso es un tema de análisis súper importante, o sea, va a ser todo teletrabajo, todas las empresas que están haciendo esta transición y rescindiendo arriendo van a quedar en teletrabajo. O sea, hay muchísimas preguntas, y claro, y en términos de cómo estas brechas se han ido acentuando, qué es lo que va a pasar, en este momento la sensación es que el sistema está absolutamente estresado. El sistema público, muchos temas de atención, como decíamos, no solo a las mujeres, los espacios amigables a los niños y adolescentes en términos de salud mental, salud reproductiva, etcétera, espacios amigables. En los CEFAM tienen sus terapias interrumpidas, su atención interrumpida, las personas no pueden salir, en las casas hacinadas no es tan fácil acceder a un computador, sacar un permiso para ir a un centro de salud. El Estado está tratando algunas terapias, algunas acciones políticas de género, pasarlas a teledistancia, pero eso no es tan fácil, tampoco es tan fácil, y la conectividad no es en todos los hogares, y en hogares pequeños es muy difícil acceder a
a una pantalla con cierto espacio para tener una terapia, continuar con una terapia de reparación. Entonces, todo eso está muy desbordado. Fiscalía, se han realizado reportajes donde han marcado sus problemas para estar trabajando, también desde el sistema de justicia, y bueno, y las fuerzas de orden, digamos, en términos de estar recibiendo denuncias, sí con líneas telefónicas, tampoco es claro que tan fácil es el acceso a la línea telefónica en una casa hacinada con el agresor enfrente, pero todo eso parece que está un poco desbordado. Entonces, claro, en este momento todas las políticas se están realizando para fortalecer la distancia, el tratamiento de distancia son importantes y habría que preguntarse efectivamente si es posible para este tipo de temas facilitar en algún sentido permisos, o si existe una salida y no está el permiso, que esté, no sé, el argumento. Yo realmente eso no lo tengo tan claro, pero todo lo que pudiese facilitar el acceso a la denuncia, a recurrir a la policía, a recurrir a los servicios de asistencia, los servicios de reparación que se venían haciendo, es favorable. Y el otro tema que hay que tener en cuenta es, cuanto más se extienda el confinamiento, mayor va a ser la necesidad de reparación mujeres, niños, mujeres víctimas y niños, y niñas y adolescentes, mayor va a ser el abuso, también los periodos de abuso sexual. Entonces, hay que tomarse en serio, cuando termine esto, no solo pensar, bueno, el déficit fiscal es más alto, hay que controlarlo, y olvidarse, ¿no? Hay que tener en cuenta que este fue un costo, y que acá hay víctimas de este confinamiento, que los hogares no son un lugar seguro para todos los grupos, y por lo tanto hay que reparar, o sea, y esa va a ser una inversión súper grande, no solo en recursos económicos, sino también en capacitación, fortalecimiento de los equipos, y eso tiene que estar en la agenda, o sea, al salir de esta situación ya debería estarse trabajando cómo se va a reparar, cuántos recursos se requieren, cómo se va a fortalecer la red, y trabajar en los territorios con las organizaciones que saben hacerlo, no solo pensarlo, bueno, actuar desde el Estado, también con los organismos internacionales, con las ONG, con quienes saben tratar esto, también con las ONG de niños, las organizaciones para la confianza, y etcétera, porque va a ser complicado, las redes están cortadas, absolutamente cortadas, los colegios funcionan como red, los trabajos funcionan como red de apoyo, todo eso está cortado, las personas están aisladas. Entonces, todo eso, ¿cómo lo vas a reparar? Cuanto antes esas redes vuelvan a funcionar mejor, y en la medida que los periodos sean mucho más largos de lo que están siendo, entonces la reparación va a ser más necesaria y más grande. Sí, no, parece que hay una tarea enorme que nos queda por delante. Si trato de resumir y encontrar dos puntos importantes dentro de la conversación que estamos teniendo, veo por un lado que está el tema de violencia, que obviamente parece que se va a suscitar y se va a mantener mientras dure la pandemia, y no parece claro la respuesta del gobierno y tampoco una idea de cómo podemos resolver eso, ¿no es cierto? Y por otro lado está el tema de la desigualdad, que terminado el confinamiento, quizás las mujeres que no han recibido o no han tenido violencia directamente de esa índole, pero sí la desigualdad en cuanto a las tareas que desarrollan en sus hogares y que pueden perder su trabajo, etcétera, van a tener muchas dificultades, las que ya perdieron, van a tener mucho más dificultades que los hombres para poder volver a trabajar. Seguramente. Seguramente. Y claro, las medidas no parecen ser tan claras de cómo podríamos apoyar. En el mismo ámbito nuestro, por ejemplo, en Fonde sí, seguramente, no sé si estarán pensando en darle un año más, por ejemplo, a las mujeres, porque este año seguramente les tocó mucho más duro. Sí. Sería una muy buena idea. No sería malo comenzar a hablar con el Ministerio de Ciencia para este tipo de conversaciones, porque el tema de la sobrecarga doméstica con niños pequeños, o sea, es un tema importante para todas las mujeres que están en las ciencias naturales, sociales, etcétera, para las mujeres que han visto interrumpidos sus experimentos en ciencias naturales por el tema del confinamiento. Bueno, hay una diversidad que ya deberíamos estar teniendo mesas, me imagino, que
quizás está la idea, quizás se está trabajando y no sabemos cómo va a ser la vuelta, cómo van a ser los plazos. Bueno, de la misma manera que tuvimos este llamado hace un tiempo FONDEF, que se atrasó 4 semanas, se dio más tiempo para la postulación, ahora FONDESI regular también se dio más tiempo. O sea, todas estas cosas para nuestro micromundo, digamos, están funcionando. Pero yo creo que la conversación importante de tenerlo en el tapete, el presupuesto tiene que aumentar. O sea, de esto no solo es el presupuesto durante la pandemia, la salida tiene que ser un presupuesto con una asistencia social mucho más importante y un fortalecimiento mucho más importante del Estado y la sociedad civil. Si no, o sea, el trauma, o sea, es muy importante. Desde el punto de vista de la economía, me imagino que muchos estudios se han realizado ya sobre lo que son los temas de violencia, de diferencia Sí, de género. sí. Hay un trabajo publicado en American Economic Review del 2010 que es bien importante, de Anna Iser, que vincula la brecha salarial, la reducción de la brecha salarial en California con la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, pero el estudio lo materializa con datos administrativos a partir de registros hospitalarios. Entonces es muy interesante porque, o sea, estar estudiando con datos administrativos de toda California es potente, y claro, y muestra que en la medida que baja la brecha, entendiéndola como una mayor autonomía económica, como mayor poder adquisitivo, bajan los registros hospitalarios, lo cual apoya todas las hipótesis que venían teóricas de antes del bargaining power, de la negociación adentro del hogar, del intra-household bargaining, y en ese sentido es un trabajo seminal muy importante en la literatura, y lo interesante es que para el mundo en desarrollo hoy se está haciendo más investigación y hay algunos trabajos bien importantes que cuestionan parcialmente, pero siempre están viendo esta línea de trabajo sobre el tema de la poder de negociación adentro de los hogares. En particular hay una línea de trabajo por unas investigadores turcos que toman la migración de refugiados sirios en Turquía, en distintos territorios, y cómo eso ha afectado el empleo de trabajadoras informales turcas. O sea, la mayor oferta de migrantes sin papeles que entran al trabajo informal ha bajado el empleo. Y lo que es interesante, que es opuesto a la línea de trabajo que comentábamos hace un momento, es que baja la violencia. Entonces acá aparece una hipótesis de violencia instrumental, en el sentido de que estos montos de mayor autonomía económica generaban mayor violencia. Ahora, acá hay, yo creo que varios puntos interesantes. Primero, que es un país en desarrollo con un nivel de conservadurismo, machismo, falta de política pública muy importante en comparación con Estados Unidos, pero por otra parte que se trata de montos pequeños, y acá quizás hay una conversación de umbrales. Cuando hablamos de autonomía económica, como para permitir la salida del hogar, el tomar los niños, llevártelos a otra situación, etcétera, quizás hay umbrales, y montos chicos no determinan, no son realmente autonomía económica. O sea, es una línea que me parece importante, porque hay que empezar a entender por qué ciertas cosas que en países desarrollados determinan una caída de la violencia, en países en desarrollo de repente no tienen el mismo efecto. Y recordando algo que cuando hace unos 10 años acá en Chile se comenzó a trabajar mucho con bonos, bono escolar, distintos tipos de bonos. La CEPAL hizo una advertencia desde la División de Estudio de la Mujer respecto a que estos bonos podían generar un aumento de violencia por el tema de la extracción de este dinero adentro del hogar. Entonces yo creo que, bueno, hay mucha investigación que hacer. Es bien distinto hacer investigación en países en desarrollo con más igualdad de género que en países en países desarrollados, ¿no? Con más igualdad de género. Es distinto los países escandinavos que Turquía. Y en ese sentido la investigación está avanzando harto. Hay también un estudio que el BID promocionó en Perú hace poco tiempo, en el que muestra que los recursos que se asignan a políticas para la reducción de la violencia, que se están focalizando mucho en zonas indígenas rurales, tendrían un mayor impacto si se relocalizan en parte a conos urbanos donde se produce la migración.
y la migración desde estas mismas comunidades rurales indígenas que sí estaban muy intervenidas, o en términos relativos más intervenidas, porque ahí hubo corte de redes. Y cuando tú tienes corte de redes, tienes población susceptible a violencia en mayor intensidad. Entonces, es interesante, a donde migran las mujeres con sus hijos, migran solas, sin sus padres, sin sus familias extendidas, quizás ahí hacer más, y estamos hablando de trabajo en territorios. O sea, la capacidad que tienen los estados nacionales de llegar ahí quizás tienes que mirar más los municipios, tienes que mirar más las ONG, tienes que mirar más la junta de vecinos, la capacidad de organizarse y generar redes en esos contextos son más importantes. Y esa evidencia es en ese sentido, a las consecuencias de cortar redes. Entonces, todo el trabajo que se hace en comunidad, que se hace en el territorio, todo eso funciona de contención, parece, es lo que muestra la evidencia, y eso es lo que a la salida de esto yo creo que habría que invertir mucho como país para reparar. Sí, no, parece sumamente interesante. Y por lo que noto también, o sea, el tema de que si las mujeres, o sea, si podemos reducir la brecha salarial, ya es un avance importante, incluso en la reducción Sí. de la brecha, o sea, en la reducción de la violencia de género, porque al parecer las mujeres se vuelven mucho más independientes y podrían tomar la decisión de, en este caso, de dejar ese hogar o buscar redes de apoyo. Es una de las Claro. cosas importantes. Efectivamente, porque además si tú piensas en la negociación adentro del hogar, lo que significa cobrar la mitad. Entonces, en este contexto de confinamiento, cuando tú tienes que uno de los dos tiene que concentrar, ¿quién se va a concentrar? ¿Quién cobra más? De quién es quien se encarga de los niños. Entonces, finalmente es la que está haciendo la multitarea de teletrabajar y además cuidar a los niños. Claro. Porque se entiende que el principal ingreso tiene que concentrarse y aislarse para producir. Entonces, todo eso está aumentando la desigualdad, que es tu pregunta inicial. Sí, no, obviamente es todo un tema muy, Sí, muy interesante y lamentable, claro, como dices tú, se trata de cuidar el mayor ingreso de la casa, si es que fuera el del hombre, pero si fueran iguales o superior al de la mujer, quizás la pregunta es diferente. Esa es la, sí. Sí, bien. Hemos llegado al final de este pequeño programa. Obviamente el tema da para mucho, mucho más. Yo creo que podemos seguir conversando en el futuro con Andrea. Seguramente hay muchos temas mucho más interesantes. Sí. Y profundizar también en la temática. Así que te agradezco, Andrea, por tu tiempo. Sí, la sugerencia a nuestro departamento, pero también a la comunidad, yo creo que es seguir hacia la salida de este confinamiento el tema fiscal. ¿Cómo va a ser la tramitación de la próxima ley de presupuesto? ¿Cuánto se van a dar para este tipo de programas? Niños y mujeres también, género. Y en el largo plazo trabajar educación, que obviamente es algo que, como estamos hablando de la contingencia, el corto plazo, la investigación, economía, que muchas veces es el efecto corto plazo o mediano plazo y no aborda el tema cultural necesariamente, pero sí, tenemos que trabajar en educación y la salida a ver la ley de presupuesto, o sea, hacer seguimiento, tener opinión. ¿Cómo va a ser eso? Sí, seguramente vamos a estar al tanto de cómo va a ir funcionando. Quienes hemos trabajado en Hacienda, conocemos la DIPRE, sabemos que ahí se corta la cosa, o sea, la salida en la práctica va a ser cómo se va a hacer esa ley de presupuesto. Así que si desde acá tú puedes liderar un poco eso, va a ser buenísimo. Bien, perfecto. Muchas gracias, Andrea. Chao, muchas gracias a ti. Agradecemos a nuestros televidentes y los esperamos en un próximo capítulo de Economía aquí en la Universidad de Talca junto a Andrea y otros colegas. Sí, bueno, muchas gracias y un saludo grande para ti acá a la distancia. Chao. Chao, chao.